Bienvenidos a esta nueva edición 2025 del programa ampliado de inmunizaciones de la Fundación Vacunar. Yo soy el doctor Fernando Fernández, médico pediatra, miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría y miembro del Departamento Científico de la Fundación Vacunar. En esta oportunidad y como parte del ciclo 2 de este programa ampliado de inmunizaciones, nos vamos a referir a las vacunas de uso en pediatría. Vamos a dividir la presentación en dos partes y con la particularidad de que entre las charlas vamos a intercalar algunas preguntas interactivas para que ustedes puedan responder y continuar con la presentación. Cualquier duda que les surja o las preguntas que quieran hacer las podrán canalizar a través del campus y nosotros estaremos gustosos de responder. Vamos entonces a iniciar esta presentación y podemos decir que la vacunación es el método más sencillo, seguro y eficaz que tenemos para prevenir distintos tipos de enfermedades infecciosas. Y es tal el impacto de la vacunación que como herramienta de salud pública es la que más vidas ha salvado en la historia de la humanidad después de la provisión de agua potable. Y esto puesto en números y según datos de la Organización Mundial de la Salud, la vacunación ha evitado la muerte de 150 millones de personas en los últimos 50 años, la mayor parte de ello en menores de 5 años con un gran impacto o el mayor impacto fue producido por la vacuna antisarampionosa. Este calendario nacional de vacunación, que incluye 20 vacunas, tiene por ley dos características fundamentales. Una de ellas es la gratuidad, lo que permite eh, el acceso equitativo a la vacunación en todo el territorio nacional, y la otra es la obligatoriedad, porque además del beneficio individual, las vacunas contribuyen a la inmunidad de grupo o a la inmunidad de rebaño al disminuir la circulación de virus y bacterias. Nos vamos a referir primero a las dos vacunas indicadas en el recién nacido. Una de ellas es la vacuna BCG, utilizada para la prevención de la tuberculosis, y la otra es la hepatitis B. Respecto a la tuberculosis, es la enfermedad que mayor morbimortalidad produce en todo el mundo, de origen infeccioso, por supuesto, detrás del HIV-Sida. Los niños también la padecen, con la particularidad de que tras la infección progresa más rápidamente la enfermedad que en el caso de los adultos. Sin embargo, durante muchas décadas, la tuberculosis infantil fue como una epidemia oculta, primero por la dificultad diagnóstica, segundo por la menor incidencia respecto al adulto y por la escasa capacidad infectiva que tiene el niño. Esta es una enfermedad que desde la década del 80 viene demostrando una disminución en su incidencia, aunque aún sigue siendo un problema de salud pública importante en toda la región de las Américas. Particularmente en Argentina se notifican alrededor de 10.000 casos anuales, lo que origina alrededor de 700 muertes en el mismo periodo. El agente causal de esta enfermedad es el Mycobacterium tuberculosis, que ya fue descrito por Robert Koch en el año 1882 y forma el Mycobacterium tuberculosis complex junto con otras micobacterias como el Mycobacterium bovis, el Mycobacterium caneti, Microti y Africanum, que si bien comparten más del 90% de analogía en su ADN, tiene una menor implicancia clínica. El Mycobacterium tuberculosis es un bacilo aerobio, inmóvil, no esporulado, de muy lento crecimiento, y además contiene en su pared una gruesa capa lipídica, lo que le da ciertas características como ser ácido alcohol resistente, resistente al frío, a la desecación y a la fagocitosis por parte de los macrófagos. Es una bacteria que se transmite casi exclusivamente por inhalación de gotitas de flúor. Las gotitas de flúor son pequeñas gotas de secreciones que expulsamos inadvertidamente al hablar, al toser o al estornudar. Y la particularidad es que tras la exposición el riesgo de infección aumenta si la convivencia supera las 4 horas en ambiente cerrado, lo que ocurre muy frecuentemente con los niños que quedan al cuidado de los adultos.
La vacuna indicada para la prevención de esta enfermedad es la vacuna BCG, que es una vacuna atenuada de Mycobacterium bovis derivada de la cepa original de Calmette y Guerin. Es una única vacuna bacteriana atenuada, se utiliza desde el año 1921, o sea que es la vacuna más antigua que aún tenemos disponible. Se presenta liofilizada en una concentración de 1 miligramo por mililitro y es de uso intradérmico, la dosis es de 0,1 mililitro. Como ven ustedes ahí dice previene las formas graves de tuberculosis porque la vacuna actúa impidiendo la diseminación linfomatógena que ocurre tras la primoinfección. Ustedes saben que tras la primoinfección tuberculosa, el Mycobacterium tuberculosis se disemina por vía linfomatógena hacia distintas localizaciones, pero fundamentalmente hacia los segmentos ápicos posteriores de ambos pulmones, las epífisis de los huesos largos, los cuerpos vertebrales, el riñón y el sistema nervioso central, donde produce la tan temida meningitis tuberculosa. Entonces, se administra una sola dosis antes de la salida de maternidad o durante la primera semana de vida, sin necesidad de revacunación. Si tenemos en cuenta que la forma de actuar es impidiendo la diseminación hematógena, la vacuna debe administrarse lo más precozmente posible antes que se produzca la primoinfección tuberculosa. Y no hay necesidad de revacunación porque hay distintos estudios que han demostrado que las vacunaciones sucesivas no confieren un beneficio adicional contra la tuberculosis y de hecho en el año 2007 se eliminó del calendario nacional de vacunación la segunda dosis que se administraba al ingreso escolar. En el caso de los pacientes no vacunados, se aplicará hasta los 6 años, 11 meses y 29 días, es decir, antes que el paciente cumpla 7 años, porque la mayor parte de estas formas graves o diseminadas de tuberculosis se observan en menores de 5 años con particular impacto en los menores de 1 año. Y la respuesta inmunitaria a la vacunación se observa después de 8 a 14 semanas y se pone de manifiesto con la positivización de la prueba de tuberculosis o reacción de Mantoux. Dos cuestiones solamente a mencionar de la reacción de Mantoux. Una es que no debe hacerse la población general, sino solamente aquellas personas que tienen un riesgo aumentado de contraer la enfermedad. Y la segunda cuestión es que dar positivo una prueba de tuberculina no indica enfermedad, sino que solo se ha producido la primoinfección. Entonces, resumiendo, la vacuna BCG es una vacuna de acción individual. Actúa evitando la diseminación hematógena, se limita a la protección de las formas graves, no tiene la capacidad de modificar el impacto global de la tuberculosis y tampoco impide la primoinfección. Muy bien, una vez que se aplica la vacuna BCG se produce una lesión que es evolutiva. Primeramente se produce una pápula edematosa de 8 a 10 milímetros que desaparece en media hora. En las primeras 72 horas se produce un nódulo plano eritematoso. A las 2 o 3 semanas aparece necrosis central que evoluciona a pústula o ulceración y se agrega una serosidad espesa que es el calcium. A las 3 o 4 semanas se produce una costra y finalmente entre las 6 a 12 semanas se cae la costra y queda una cicatriz deprimida, redondeada y nacarada. El 10% de los niños aproximadamente no manifiesta esta reacción y esto no implica necesariamente un fracaso en la inmunización. Con respecto a los efectos adversos o complicaciones que puede tener la vacuna BCG, tienen que ver primeramente con la cepa utilizada por el fabricante, con el exceso de la dosis, con la técnica de aplicación, la edad del niño y obviamente con las características de la piel del mismo. Entre los efectos adversos, la ulceración prolongada, la formación de abscesos, la linfadenitis por BCG, que es la complicación más frecuente y que consiste en el aumento del tamaño de los ganglios linfáticos axilares, cervicales o supraclaviculares. Se observa entre los 15 días y los 6 meses posteriores a la vacunación, perdón, aunque puede observarse durante más tiempo. En el 95% de los casos es ipsilateral con respecto al sitio de vacunación. Hay ausencia de hiperemia y fiebre y en general se resuelve en forma espontánea. La osteitis por BCG,
que se observa en 1 a 700 casos cada 1 millón de vacunados, y la complicación más grave, que es la infección diseminada por BCG, que se observa en 2 casos cada 1 millón de vacunados. Con respecto a las contraindicaciones de esta vacuna, obviamente por ser una vacuna atenuada, los inmunocomprometidos está contraindicada su aplicación, las enfermedades graves con compromiso del estado general, las afecciones generalizadas de la piel, las enfermedades infecciosas como sarampión y varicela, que hay que esperar 1 mes de transcurrida la enfermedad para poder vacunarlos, y en el caso particular de los hijos de madre HIV, es necesario tener el diagnóstico serológico del recién nacido lo antes posible y 2 resultados de PCR realizados después de los 15 días y después del mes de vida permiten indicar la vacunación. Y no hay contraindicaciones en cuanto a su seguridad para aplicarlo en neonatos menores de 2 kilos. Lo que sí debe tenerse en cuenta es que la práctica intradérmica a veces puede resultar dificultosa por las características de la piel del niño a esta edad. Y como dijimos, la otra vacuna indicada en el recién nacido es la vacuna de la hepatitis B. La hepatitis B es una enfermedad viral del hígado producido por el virus de la hepatitis B que puede tener un curso agudo o crónico. Y la posibilidad de cronicidad o de cronificación depende directamente de la edad en la que se contrae la primera infección. Y en este sentido, cuando el recién nacido contrae la infección en el periodo perinatal o por transmisión vertical, tiene un 90% de probabilidades de evolucionar hacia formas crónicas, y esas formas crónicas pueden finalmente desencadenar en una cirrosis hepática o en un carcinoma hepatocelular. De allí la importancia de vacunar durante las primeras 12 horas de vida, teniendo en cuenta que esta vacuna, así como la vacuna contra el HPV, son capaces de prevenir un cáncer. El virus de la hepatitis B es un virus ADN de cadena circular, el único reservorio es el hombre, y hay 3 antígenos principales. El antígeno de superficie, que es un marcador esencial en el diagnóstico de esta enfermedad, aparece entre los 30 a los 60 días posteriores a la infección, y todos aquellos individuos con antígeno de superficie positivo se consideran infectantes y con capacidad para transmitir la enfermedad. El antígeno del core, que es una proteína que está adosada al hepatocito y que por lo tanto nunca va a ser dosable en sangre, y el antígeno E, que también es una proteína asociada a una alta replicación viral e infecciosidad. Aparece tanto en las formas agudas como en las formas crónicas. En las formas agudas aparece al comienzo de la enfermedad y se negativiza antes que el antígeno en superficie, lo cual es un signo de buen pronóstico, ya que refleja el cese de la replicación viral. Cada uno de estos antígenos genera una respuesta de anticuerpos específicos. La presencia de anticuerpos ante antígeno de superficie traduce inmunidad, y por el contrario, la persistencia del antígeno de superficie durante más de 6 meses es lo que define a la infección crónica. Esta es una enfermedad que se transmite por exposición con sangre y fluidos corporales infectados, ya sea por vía sexual, por vía percutánea, por vía mucosa o por vía vertical. Ahora, estas formas de transmisión están muy relacionadas con el área geográfica. Por ejemplo, en las áreas de alta endemicidad, la transmisión es básicamente vertical. Y en este sentido, cuando la madre es antígeno superficie positivo, tiene un 20% de probabilidades de transmitir la enfermedad, porcentaje que se eleva al 90% si además es antígeno E positiva. En las zonas de endemicidad intermedia, la transmisión es horizontal a través de mucosas, por ejemplo, niños que comparten cepillo de dientes, y en las zonas de baja endemicidad, fundamentalmente la transmisión es por contacto sexual o por el uso de drogas endovenosas. Todas las vacunas o las vacunas actuales para la inmunización contra la hepatitis B son vacunas recombinantes y se elaboran mediante la inserción de plásmido de genes de antígeno de superficie dentro del Saccharomyces cerevisiae, que es una levadura que produce antígeno de superficie que posteriormente son purificados. Se absorbe además en hidróxido de aluminio, que actúa como ayudante, y la vía de administración
Es intramuscular en los menores de 12 meses en la cara anterolateral externa del muslo y en los niños mayores de 12 meses en el músculo deltoides. El esquema de vacunación: en el año 2000 se incorpora la vacuna antihepatitis B en la Argentina, y en el año 2009 se incorpora la vacuna quíntuple o pentavalente en el calendario nacional, quedando entonces la vacuna monovalente exclusivamente para la inmunización del recién nacido. Mencionamos como muy importante la necesidad de vacunar durante las primeras 12 horas de vida para evitar la transmisión vertical. En caso de que el niño no pueda vacunarse o no esté disponible la vacuna durante las primeras 12 horas, debe vacunarse lo más precozmente posible, y de lo contrario podrá vacunarse durante el primer mes coincidiendo con las consultas pediátricas habituales, pero teniendo presente que la probabilidad de evitar la transmisión vertical la perdió. Bueno, hablaremos de las vacunas triple bacteriana, celular y acelular, que están indicadas para la prevención difteria, tétanos y tos convulsa. Nosotros tenemos disponibles dos tipos de vacunas que se diferencian entre sí en el componente pertussis. Las vacunas celulares, donde el componente pertussis es una suspensión inactivada de Bordetella pertussis, y las vacunas acelulares, donde el componente pertussis está constituido por antígenos altamente purificados de la Bordetella pertussis, como puede ser la hemaglutinina filamentosa, eh, aglutinógenos fimbriales, la pertactina, toxina traqueal, toxina pertussis y demás. Las primeras vacunas utilizadas fueron las vacunas celulares, se incorporaron al calendario nacional en el año 1974, pero a partir de la década del 80 muchos países comenzaron a utilizar las formulaciones acelulares como una forma de disminuir la reactogenicidad de las vacunas celulares. Entonces, el segundo concepto, además de la diferencia entre una vacuna celular y vacuna acelular, es que las vacunas celulares son más reactogénicas y por lo tanto están contraindicadas en mayores de 7 años, adolescentes y adultos. Entonces, para adolescentes y adultos se utilizan formulaciones acelulares que contienen una dosificación menor tanto del componente pertussis como del componente diftérico respecto a las formulaciones acelulares pediátricas, y para identificarlas se las identifica con las letras minúsculas. Muy bien. Respecto a hacer un pequeño comentario sobre Bordetella pertussis, que es muy importante la inmunización temprana. Ustedes saben que pertussis puede ser una enfermedad grave, sobre todo en menores de 6 meses, y particularmente en los pacientes pretérminos y los no inmunizados. En ellos se produce un cuadro grave con una fase catarral muy corta, con la aparición de náuseas, agitación, bradicardias, apneas como manifestaciones clínicas más importantes que se ven en el 67% de los pacientes, ausencia de estridor, que es tan característico en el coqueluche, y una larga convalecencia. Estos pacientes, el 60% de ellos se internan, y la mortalidad está en el orden del 1% entre los primeros 2 meses y del 0,5% entre los 2 meses y los 11 meses. Así que es necesario vacunar, y obviamente esta estrategia importante de vacunación, y que ya verán ustedes con las vacunas del adulto, es la vacunación de la embarazada, con el objetivo de generar anticuerpos y disminuir la morbimortalidad por coqueluche durante los primeros meses de vida. Entonces, esta vacuna triple bacteriana celular, que es la que está incluida en el calendario, son de 3 dosis de 0,5 mililitros cada uno, con un intervalo mínimo de 4 semanas. Lo recomendado en el calendario es de 2, 4 y 6 meses. Un primer refuerzo al año de la tercera dosis, o sea, a los 18 meses, y un segundo refuerzo a los 5 o 6 años. Al ingreso escolar, o sea, hoy se vacuna a los 5 años, y este esquema se considera completo si el primer refuerzo se administra entre los 4 y 6 años, y no se debe aplicar entonces la vacuna del ingreso escolar. Bueno, ahora vamos a
presentarles a ustedes una pregunta para que puedan ir contestando y continuar con la presentación. Muy bien. Tanto las vacunas celulares como vacunas acelulares pueden combinarse con distintos antígenos. De hecho, la vacuna pentavalente o Everpente, incluida en el calendario nacional, es una combinación de triple bacteriana celular con hepatitis B y hemófilus influenza tipo B. Y las vacunas acelulares también pueden combinarse con distintos antígenos. Hoy tenemos disponible una vacuna cuádruple que es triple bacteriana celular más IPV, polio, una vacuna quíntuple que incluye triple bacteriana celular, polio inactivada y hemófilus influenza, y una vacuna sextuple que agrega a lo anterior el antígeno de hepatitis B. Como verán ahí, antes teníamos disponible una vacuna cuádruple acelular, que era triple bacteriana celular con hemófilus influenza, pero que ya está discontinuada. ¿Cuáles son las ventajas de las vacunas combinadas? En primer lugar, que con un solo preparado podemos prevenir distintos tipos de infecciones. Esto permite alcanzar, completar mejor los esquemas de vacunación y alcanzar mejores tasas de vacunación. Son mucho mejor aceptadas tanto por el personal de salud como por los familiares de los pacientes pediátricos, a quienes además se les brinda un mayor confort porque se ahorran pinchazos. Y desde el punto de vista del vacunatorio, también facilita mucho la logística en cuanto al transporte y almacenamiento de vacunas. Respecto a las desventajas que pueden tener las vacunas combinadas, probablemente la interferencia antigénica entre sus componentes que resulte en una menor respuesta serológica, pero que no necesariamente esto se traduce en una disminución en la efectividad o eficacia de la vacuna. Y la otra dificultad que puede presentarse es la identificación de los efectos adversos y atribuírselo a alguno de los componentes de la vacuna. Entonces, el ejemplo de la vacuna combinada que está incluida en el calendario nacional de vacunación es la vacuna pentavalente o quíntuple, que contiene toxoide diftérico y toxoide tetánico purificado, la suspensión de Bordetella pertussis inactivada, la vacuna de hepatitis B, que ya la hemos mencionado, y la vacuna contra la hemófilus influenza tipo B. Entonces, el hemófilus influenza tipo B es un microorganismo con la capacidad de producir enfermedad invasiva no solo en niños, sino también en adultos, y era la segunda causa de sepsis, neumonía y meningitis bacteriana en menos de 5 años después del neumococo. Es un coco gram negativo, presenta cepas capsuladas y cepas no capsuladas. Las cepas capsuladas, de acuerdo a las características antigénicas de los polisacáridos capsulares, se pueden dividir en 6 grupos. Nosotros nos vamos a referir al Haemophilus influenza tipo B. Y las no capsuladas o no tipificables, que producen habitualmente infecciones mucosas como otitis o sinusitis, pero ocasionalmente pueden producir infección invasiva, sobre todo en pacientes inmunocomprometidos. La transmisión es también a través de gotitas de flujo. Es muy importante la aportación nasofaríngea, que se ve sobre todo en menores de 4 años, y existen factores de riesgo. Entre los factores de riesgo es la edad. La mayor incidencia de infecciones por Haemophilus influenza se da entre los 6 meses y los 2 años, con una mayor incidencia entre los 10 y los 12 meses. Y esto es así porque antes de los 6 meses parecerían actuar anticuerpos maternos por pasajes transplacentarios, y a partir de los 2 años comienza a desarrollarse una inmunidad natural contra el microorganismo que se hace particularmente robusta después de los 5 años. Otros factores de riesgo: las situaciones de inmunosupresión, HIV, otras inmunodeficiencias, asplenias anatómicas y funcionales, hemoglobinopatías, y además las bajas condiciones socioeconómicas, el hacinamiento y sobre todo la concurrencia a guardería, sobre todo en menores de 2 años. Se han ensayado distintas vacunas
contra el Haemophilus influenza. Las primeras vacunas utilizadas fueron a partir del polisacario capsular polisirribitol fosfato, el PRP, que como ustedes saben, las vacunas polisacáridas son poco inmunogénicas en menores de 2 años y por lo tanto se empezaron a conjugar con distintas proteínas transportadoras, se utilizó el toxoide difterico, se utilizaron proteínas de membrana externa de Neisseria meningitidis, se utilizó la proteína mutada CRM197, que es la misma que se utiliza para la conjugación de la vacuna antineumocóxica conjugada y la vacuna Membeo antimeningocóxica tetravalente, pero la que más se utiliza en la actualidad es la vacuna conjugada con toxoide tetánico. El esquema de esta vacuna quíntuple o pentavalente es un esquema primario de 3 dosis con un intervalo mínimo de 4 semanas. El esquema recomendado es a los 2, 4 y 6 meses. Y la vacuna, como ya mencionamos anteriormente, porque es el componente pertusicelular, no debe administrarse a mayores de 7 años. Hay que aplicar una dosis de refuerzo a los 18 meses y como yo les mencioné anteriormente, no tenemos disponibilidad de vacuna cuádruple con componente anti-hemófilus, ni tampoco tenemos disponible vacuna monovalente contra el hemófilus influenza desde el año 2014 y por lo tanto se utiliza como refuerzo a los 18 meses la vacuna quíntuple. Con respecto a las reacciones adversas que puede presentar esta vacuna, las locales, que en general son comunes a todas las vacunas, que es el dolor, la induración y el eritema en el sitio de inyección, perdón, las sistémicas, la fiebre, que puede ser de entre 38 y 40 grados, o febrícula o hipotermia, las convulsiones febriles en uno cada 100 vacunados, anorexia, vómitos, la irritabilidad y llanto persistente en menor a 3 horas que se ve en uno cada 100 vacunados y el síndrome de hipotonía y hiporrespuesta en uno cada 1000 a 2000 vacunados. Y las contraindicaciones, las comunes a todas las vacunas, que es la reacción anafiláctica a cualquiera de los componentes de la vacuna, la encefalopatía no atribuida a otra causa que se presenta en los 7 días posteriores a la administración de la vacuna y que es definida como una enfermedad neurológica aguda grave que puede manifestarse por síndromes convulsivos prolongados o signos focales o alteraciones graves de la conciencia. Y además la enfermedad neurológica no clarificada, que se debe aclarar el diagnóstico y estabilizar el daño neurológico antes de proceder a la vacunación. Muy bien. Y otra de las vacunas indicadas a los 2 meses es la vacuna contra el neumococo para la prevención de la enfermedad neumocóxica invasiva. El neumococo es un diplococo gram positivo de aspecto lanceolado que posee una cápsula de polisacarios externa a la pared y de acuerdo a las características antigénicas del polisacario capsular se distinguen más de 100 serotipos, pero solo algunos de los cuales con capacidad para producir patología en el humano. Es una enfermedad de distribución mundial, se encuentra en todos los climas y estaciones. En nuestras áreas de clima templado hay un aumento de la incidencia, sobre todo en los meses de invierno y de primavera. En cambio, en las regiones de clima cálido, la distribución es uniforme durante todo el año. La transmisión es fundamentalmente a través de gotitas de flujo y lo que juega un papel muy importante en la epidemiología de la enfermedad es la aportación nasofaringea. El neumococo es un habitante habitual de la nasofaringe desde los primeros meses de la vida, sobre todo en la zona posterior, y se estima que aproximadamente el 25 al 60% de los niños menores de 4 años portan el neumococo en nasofaringe. Esta aportación es asintomática y de larga duración y obviamente es mucho menos importante en los adultos, salvo en aquellos que conviven permanentemente con menores. Respecto a la carga de enfermedad, tenemos que saber que el neumococo es la segunda causa de neumonía adquirida en la comunidad, sobre todo en países de ingresos medios y bajos, detrás del virus incisional respiratorio. Y además es la principal causa de hospitalización y muerte en menores de 5 años, y estas causas se deben el 81% de los casos a neumonías
y obviamente el 12% a meningitis. Como vemos ahí en la base de la pirámide, las principales infecciones son infecciones no invasivas como la otitis media aguda y la neumonía. Existen factores de riesgo para la adquisición de esta enfermedad neumocóxica invasiva. Uno de ellos es la edad. Los niños menores de 5 años y particularmente los menores de 2 años son vulnerables, los mayores de 65 años, pacientes inmunocompetentes con enfermedades crónicas, como por ejemplo enfermedades cardíacas crónicas, insuficiencia cardíacas, reemplazos valvulares, las pacientes con enfermedad respiratoria crónica, incluye el asma, las broncodisplasias, la enfermedad fibroquística, enfermedades hepáticas crónicas, insuficiencia renal crónica y síndrome nefrótico, la diabetes, el tabaquismo, el alcoholismo y los pacientes obviamente inmunosuprimidos, HIV, asplenias anatómicas y funcionales, los pacientes trasplantados y obviamente aquellos que utilizan medicación inmunosupresora por algunos, por ejemplo, por patología oncológica. Nosotros tenemos disponibles dos tipos de vacuna contra el neumococo, las vacunas polisacáridas y la vacuna conjugada. Las vacunas polisacáridas estimulan solo una población de linfocitos B y producen una respuesta de inmunoglobulina M de corta duración. En cambio, las vacunas conjugadas, las que se utilizan proteínas transportadoras, involucran también al linfocito T y por lo tanto producen una respuesta más potente en base IgG y a través de la memoria inmunológica una protección a más largo plazo. Entonces, las vacunas polisacáridas producen una respuesta timo-independiente, las vacunas conjugadas producen una respuesta timo-dependiente y por lo tanto son inmunogénicas en menores de 2 años, tienen memoria inmunológica y además contribuyen a la inmunidad de grupo, de rebaño, porque además tienen impacto sobre la aportación nasofaringea. Las vacunas incluidas hoy en el calendario es la vacuna Prevenar 13, pero tenemos también disponibles la PCV15, una vacuna PCV20 de 20 serotipos y todavía en el ámbito privado una vacuna polisacárida de 23 serotipos. La vacuna que se utiliza en pediatría es la vacuna Prevenar 13, que es una vacuna conjugada de los polisacáridos capsulares con la proteína mutante no tóxica de la toxina difterica, que es la CRM197. Se administra por vía intramuscular, la dosis es de 0,5 mililitros y los sitios de aplicación son en la zona anterolateral externa del muslo en los lactantes y en el músculo deltoides en los niños más grandes. Esas son las dos vacunas disponibles para su utilización. Recordemos que, como dijimos, que la polisacárida 23 serotipos ya no está disponible en el ámbito público. Entonces, el esquema de Prevenar, el esquema recomendado es un esquema primario de 2 dosis, a los 2 y a los 4 meses y un refuerzo a los 12 meses. El intervalo mínimo entre es de 2 meses. Si se inicia el esquema entre los 12 a 23 meses, el esquema es 1 más 1, el intervalo son de 2 meses y entre 24 a 59 meses una sola dosis. Los pacientes que tienen alguna condición de riesgo como insuficiencia renal, enfermedad pulmonar crónica, cardiopatía o inmunosupresión, deben recibir después de los 2 años un refuerzo con vacuna polisacárida 23 serotipos. Como ya no está disponible en el ámbito público, puede hacerse en el ámbito privado y la otra opción es ofrecer una dosis de vacuna Prevenar antineumocóxica de 20 serotipos que está incluida en el calendario nacional de vacunación para pacientes con condiciones de riesgo, pero solo en mayores de 5 años. La vacunación universal contra el neumococo ha reducido significativamente la incidencia de la enfermedad neumocóxica invasiva en todo el mundo. Pero esto ha generado un fenómeno de reemplazo porque desaparecen de la nasofaringe los serotipos incluidos en la vacuna y ese espacio es ocupado por serotipos no vacunales, por supuesto con el aumento de infecciones
por ese serotipo. Por lo tanto, el mensaje es que a pesar de tener esquema de vacunación completa contra el neumococo, nunca hay que descartar la posibilidad de una enfermedad neumocóxica invasiva. Muy bien. La poliomielitis, la vacuna antipoliomielítica también está indicada en el calendario nacional de vacunación y la polio es una enfermedad infecciosa aguda que en sus formas más severas produce destrucción de la motoneurona del asta anterior de la médula, dando lugar a parálisis flácida. La mayor parte de los casos son asintomáticos, afortunadamente, pero cuando ocurren estas formas graves, son invalidantes y no tienen tratamiento, y de ahí la importancia de la vacunación. El poliovirus es un virus ARN perteneciente al género enterovirus, familia Picornaviridae, y se distinguen tres tipos. El tipo 1, que causa las poliomielitis epidémicas y que circula endémicamente solo en dos países, Pakistán y Afganistán. El tipo 2, que fue erradicado en el año 2015, y el tipo 3, que fue erradicado en el año 2019, después de la última notificación en Nigeria en el año 2012. También es un virus de distribución mundial. En la región de clima templado predomina en el verano y en el otoño, y en la región de clima cálido la distribución es uniforme durante todo el año. El único reservorio es el humano. La transmisión es básicamente fecal-oral por la ingestión de líquidos o alimentos contaminados, aunque también es posible la transmisión oral-oral a partir de la saliva de un individuo infectado. Como dijimos anteriormente, la mayor parte de los casos son asintomáticos. Hay un pequeño porcentaje de casos, 5%, que son formas abortivas, que parecen cuadros gripales, que se recuperan sin secuelas en el término de 10 días. Las formas no paralíticas, que representan el 1% de los casos, donde la manifestación clínica más importante es la meningitis aséptica, que también se recupera sin secuelas en 7 a 10 días, y la forma más temida y más grave, la forma paralítica, que se observa en 0,1 al 1% de los casos, 1 cada 200 infectados. Clínicamente es de comienzo brusco, con cefaleas, fiebre, dolor de espalda, dolor de garganta, hasta que se instala finalmente la parálisis, que suele ser flácida. El paciente tiene dificultad para mantenerse de pie y deambular. Hay escasa o nula pérdida sensitiva, es decir, que el paciente siente si lo pinchan, lo cual es un signo también bastante dificultoso de valorar en los niños. Es más frecuente en los miembros inferiores que en los miembros superiores, más frecuente en los músculos proximales que distales, y suele ser más frecuentemente unilateral que bilateral. Entonces, la única forma que tenemos de prevenir esta enfermedad es a través de la vacunación. Y la historia de la vacunación antipoliomielítica es larga, lamentablemente todavía no concluyó. Nos queda todavía un largo camino por recorrer para lograr la erradicación final de esta enfermedad. Las primeras vacunas utilizadas fueron las vacunas polio inactivadas, que son la vacuna SAL, que comenzó a utilizarse en la década del 50 en respuesta a la situación de pandemia desatada en esa época. En el año 1961 comienzan a utilizarse las vacunas orales, la vacuna oral trivalente, vacuna Sabin, que venía a proporcionar algunas ventajas. Una de ellas es el menor costo, la facilidad de la administración, y además confería inmunidad al tracto digestivo, lo que daba cierto grado de resistencia frente a las infecciones. La implementación de programas masivos de vacunación logró disminuir drásticamente la incidencia de la enfermedad, y en el año 1984 se produjo el último caso de polio salvaje autóctono en la Argentina, y finalmente en el año 1994 la Organización Mundial de la Salud declaró a la región de las Américas la primera región del mundo libre de polio, después del último caso ocurrido en Perú, perdón, en agosto de 1991. Ahora, estas vacunas orales son muy efectivas y eficaces frente a los virus salvajes, pero tienen la posibilidad de provocar efectos adversos. Y el efecto adverso más grave son las parálisis asociadas a la vacunación, y estas parálisis
se ve en uno cada 1.400.000 a 3.400.000 vacunados, obviamente es más frecuente con la primera dosis, y un caso cada 6.700.000 contactos de los vacunados. Estas parálisis pueden ser de dos tipos. Las parálisis asociadas a la vacuna, que es el virus que muta en el intestino del vacunado y que tiene una semejanza mayor al 99% con el virus vacunal. Y la otra posibilidad son las parálisis por poliovirus derivados. Son virus que se eliminan por materia fecal y en zona de saneamiento insuficiente pueden continuar circulando durante un tiempo prolongado, adquiriendo o sufriendo pequeñas mutaciones que le permiten adquirir nuevamente neurovirulencia, es decir, capacidad de producir parálisis. Hoy en día son mucho más frecuentes las polios por poliovirus derivados que por virus salvaje. Y para entonces evitar esta eventualidad, se fueron produciendo cambios en los esquemas de vacunación. En el año 2016 se pasa de una vacuna oral trivalente a una vacuna oral bivalente con el retiro del serotipo 2 y con el agregado, al menos en los esquemas de una dosis de vacuna polinactivada para disminuir la posibilidad o el riesgo de reintroducción del serotipo 2. Y finalmente llegamos en junio del 2020 al esquema actual que es full IPV, o sea, todas las dosis con polinactivada, con un esquema primario de 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses y un único refuerzo a los 5 años sin necesidad de refuerzo de los 18 meses. Y esta vacuna polio inactivada es una suspensión acuosa de poliovirus 1, 2 y 3 obtenidos en cultivo de célula de riñón de mono e inactivadas con formaldehído. Bueno, vamos entonces a esta segunda pregunta que van a tener que contestar ahora para continuar con esta presentación. Bueno, el rotavirus, las infecciones por rotavirus están producidas por un virus ARN de doble cadena perteneciente a la familia Reoviridae. Ese ARN está rodeado de una cápside constituida por tres capas proteínicas concéntricas. La capa más externa está constituida por dos proteínas estructurales, BP4 y BP7. La BP4 es la denominada proteína P por ser una proteasa, y existen 14 serotipos de rotavirus de P, y la BP7, que es la proteína G, que es una glicoproteína, existen 15 serotipos. En el caso de la proteína G, existe una exacta correlación entre serotipo y genotipo, en cambio la proteína P contiene 20 serotipos distintos. Y la capa media está constituida por la proteína estructural BP6, que es la que nos permite clasificar al rotavirus en serogrupos. Existen 7 serogrupos, de los cuales el A es el más frecuente. De los serotipos más frecuentes son el G1 al G4 y el G9, y el P4 y el P8, como dijimos, todos del serogrupo A. Es una enfermedad que se transmite por vía fecal oral, o sea, por la ingestión de líquidos o alimentos contaminados. Hay que tener presente que las heces de un individuo infectado contienen más de 10 billones de partículas infectantes y solo 100 de ellas son necesarias para transmitir la infección a otra persona. También es una enfermedad de distribución mundial, es más frecuente en los climas templados durante los meses más fríos del año, el otoño y el invierno, y en las regiones de clima cálido es más la distribución más uniforme durante todo el año. Es una infección que es más incidente entre los 3 meses y los 2 años de vida, fundamentalmente entre los 7 y los 15 meses. La primera infección es la que reviste mayor gravedad desde el punto de vista clínico, que va disminuyendo en los episodios sucesivos. Y hay también infecciones asintomáticas, lo que sugiere que existen factores virales y factores del huésped que condicionan la gravedad del cuadro clínico. Por ejemplo,
La desnutrición y la edad condicionan cuadros más graves porque en estas condiciones la recuperación del epitelio intestinal es más lenta con el consiguiente alteración de la absorción y también el HIV, que es una condición que aumenta hasta un 30% la probabilidad de desarrollar cuadros graves. Entonces, la vacuna contra el rotavirus fue incorporada en el calendario nacional en el año 2015 y el objetivo es controlar los episodios de diarrea aguda, moderada o grave y disminuir la incidencia, complicaciones, internación y hasta la muerte por infecciones gastrointestinales causadas por el rotavirus. Tenemos dos vacunas disponibles. La vacuna Rotarix, que es una vacuna monovalente humana atenuada, donde la cepa original es un rotavirus humano aislado de un niño con rotavirus con gastroenteritis, con especificidad G1P8. Esa cepa fue clonada y pasada por cultivo de células Vero para zotonación y la otra es una vacuna pentavalente humano-bovina reordenada. La cepa original es una cepa bovina WC3 que se combina genéticamente con rotavirus humanos con especificidad G1, G2, G3, G4 y P8. Ambas se administran por vía oral. La Rotarix, el esquema son 2 dosis a los 2 y los 4 meses, y la Rotatec son 3 dosis con esquema recomendado de los 2, 4 y 6 meses. Esta es una vacuna que la edad mínima para comenzar la inmunización son las 6 semanas y la edad máxima para la primera dosis son las 14 semanas y 6 días. Si accidentalmente comenzamos el esquema después de las 15 semanas, hay que terminar el esquema en los tiempos determinados, que es para Rotarix máximo 6 meses, o sea, 24 semanas, y para Rotatec máximo 8 meses, o sea, 32 semanas. Y en caso de que, bueno, el intervalo mínimo son 4 semanas, la presentación es líquida y la conservación entre 2 a 8 grados. Es importante que lo ideal es iniciar y terminar el esquema con la misma vacuna, pero en caso de no tener disponible esa vacuna, no hay que posponer la vacunación, porque hay distintos estudios que ya han demostrado que los esquemas heterólogos son seguros y con una respuesta inmunológica no inferior a los esquemas con eh, con una misma vacuna. Entonces, lo que sí es importante es que si se utilizan dos vacunas distintas, siempre el esquema debe ser de 3 dosis. ¿Estamos? Y la otra cuestión es que aquel paciente que haya tenido una infección por gastroenteritis no contraindica de ninguna manera la vacunación. Así que muchas gracias por la atención a esta primera parte. Los espero en la segunda parte, las vacunas en pediatría. Y desde ya muchísimas gracias.